It is good to be here, and I really enjoyed the singing. Very spirited. Me goza estar aquí con ustedes y la verdad que me gocé mucho en ese tiempo de cántico y adoración. Estaba muy espiritual. Since I'm here to talk about renewal, I'll just go ahead and get started right away. Como te voy a estar hablando de renovación, voy a entrar en el tema inmediatamente. A while back, I came across a true story about a home improvement project that makes a point that I'd like to share today. Hace un tiempecito me crucé en mi camino con una historia sobre una situación de alguien que estaba haciendo mejorías en su casa en términos de construcción. A homeowner decided to add a new deck to the back of his house. El dueño de la casa decidió añadirle una terraza a la casa. He started by digging holes to put the concrete posts in. Y él comenzó a hacer hoyos para poner postes de concreto en esos hoyos. He lives in New Hampshire where it's cold, so he had to make the holes 8 feet deep. Él vive en New Hampshire y es un sitio que es muy frío y por tanto los postes que tenía que poner tenían que estar 8 pies dentro de la tierra. He was using a hand digger, so he had to lay on his face into the ground as he got deeper and deeper into the ground to dig. Y él estaba usando un abridor de hoyos manual, por lo que él empezaba a hacer el hoyo. En la medida que el hoyo se hacía más profundo, él mismo se iba metiendo dentro del hoyo. As he worked on the third hole, it began to rain very hard. Y cuando estaba trabajando en el tercer hoyo, comenzó a llover muy duro. He was soaked, but decided he would finish. Él estaba empapado, pero decidió que iba a terminar. The final hole was about 6 feet deep when the wet earth gave way and he slipped head first into the hole he was digging. El último hoyo que estaba haciendo ya iba por 6 pies, cuando de repente desde la orilla se resbaló y se fue de cabeza dentro del hoyo. There he was, face down in a hole. All that was sticking out were his feet. Él se metió de cabeza dentro del hoyo y lo único que se veía afuera eran sus pies. He yelled for help, but dirt kept falling into his mouth. Él estaba llamando por ayuda, que alguien le ayudara, pero la tierra empezó a metérsele en la boca. The hole started to fill with water, so he began to panic. El hoyo empezó a llenarse de agua y entonces ahí sí le dio miedo. After about a half hour, the water was up to his face. Como en media hora ya el agua le estaba llegando a la cara. Suddenly, he felt hands take a hold of his ankles and lift him up out of the hole. Pero de repente él sintió que unas manos agarraron sus piernas y lo sacó fuera del hoyo. He found himself face to face with a group of firemen who were laughing hysterically. Y ahí se encontró frente a frente con un grupo de bomberos que estaban riéndose tremendamente. His wife had heard his call, so she called for help. Su esposa lo había oído gritar por ayuda y ella llamó a los bomberos. The moral of the story is this. If you don't, go ahead. La moraleja de la historia es esta. If you don't do things the right way, you can end up with mud on your face. Si no haces las cosas bien, puedes terminar con la cara llena de tierra. The same thing is true with church renewal. Y eso mismo puede pasar cuando hablamos de renovar la iglesia. We have churches in our conference that are not spiritually healthy. En nuestra conferencia tenemos algunas iglesias que no son saludables espiritualmente. They gather for worship and enjoy friendships in their churches. Se reúnen a adorar y a compartir la amistad unos con otros. They have dinners and seasonal events, but they're no longer making disciples by sharing Jesus. Tienen cenas y eventos de estación, pero realmente no están produciendo, no están haciendo discípulos ni están alcanzando a ninguna gente. They may not want to admit it, but they're in critical condition and face the possibility of dying. Ellos quizás no lo quieran admitir, pero están frente a situaciones críticas en las que puede
morir pronto esa iglesia. Here are a few signs of a church that's in critical condition. Déjenme darle algunas señas que nos ayudan a identificar a una iglesia que está en una condición crítica. Leaders lose their passion for Christ. Los líderes pierden su pasión por Cristo. Church attendances are consistently decreasing. La asistencia a la iglesia va siendo menos cada vez. Church finances are always in the red. Las finanzas de la iglesia siempre están en rojo. There's no community involvement. No hay envolvimiento con la comunidad. And the focus is on keeping members rather than reaching new people. Y se enfocan en mantener a los miembros en vez de alcanzar más personas para Cristo. Churches like that need to be renewed. Iglesias en esa condición necesitan ser renovadas. So what is renewal? Entonces, ¿en qué consiste esa renovación? It is filling something with new life and energy. Es llenar algo con vida nueva y más energía. God gave the prophet Ezekiel a vision of what renewal looks like. El Señor le dio al profeta Ezequiel visión de cómo luce una renovación. He saw a valley of dead, sun-bleached, lifeless bones come back to life. Él tuvo una visión de todo un valle lleno de huesos muertos y secos que volvieron a la vida. Renewal is about filling a church with renewed focus on its mission so that it is alive and can grow again. Renovación es volver a llenar a la iglesia con esa visión de llevar vida y de ganar almas y generarlas en ese sentido. And it takes a lot of work to make a church healthy again. Y toma bastante esfuerzo y trabajo a hacer a una iglesia saludable otra vez. The book of 2 Chronicles tells us about Hezekiah, who became king of Judah at the age of 25. El libro de Segunda de Crónicas nos habla del rey Ezequías, quien ascendió al trono cuando tenía 25 años. He inherited the throne from his father Ahaz. Él heredó el trono de su padre Acaz. Ahaz was a bad king who didn't do what was pleasing in the sight of the Lord. Acaz fue un rey malo que no hizo lo que le agradaba a Dios. He made images of Baal and worshiped them. Hizo imágenes de Baal y las adoró. He practiced pagan religions and even sacrificed his children in fire. Practicó religiones paganas y aún llegó a hacer sacrificios de niños a esos dioses. While Ahaz was king, the temple was completely neglected and eventually closed. Mientras Acaz fue rey, el templo fue descuidado y eventualmente cerró sus puertas. But when Hezekiah became king, he chose to change that as quickly as possible. Cuando Ezequías se convirtió en rey, tomó la decisión de cambiar esa realidad tan pronto como le fue posible. He wanted to restore the temple and restore the worship of God. Él quiso restaurar el templo y restaurar la adoración a Dios. And as we look at what Hezekiah did, we see a pattern for renewal. Y analizando lo que hizo Ezequías, podemos ver un patrón para lograr la renovación. Hezekiah evaluated the situation and started by repairing the things in the temple that were broken. Ezequías empezó a analizar la situación y decidió comenzar por reparar las cosas del templo que se habían roto. 2 Chronicles chapter 29 verse 3 says this. Ezequiel, en Segunda de Crónicas capítulo 29 desde el verso 3 dice así. In the very first month of the first year of his reign, Go ahead. Hezekiah reopened the doors of the temple of the Lord and repaired them. El versículo 3 dice que en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. The first step of renewal is to repair what's broken. El primer paso para la renovación es reparar lo que está roto. Hezekiah started by repairing the doors which were broken. Ezequías comenzó con las puertas que estaban definitivamente rotas.
That makes sense because you have to open the doors to get into the temple. Y eso tiene sentido porque hay que arreglar las puertas para que la gente pueda entrar al templo. So when the doors were fixed, it was an invitation to enter. Así que cuando las puertas estaban arregladas, ya eso era en sí mismo una invitación para que entraran. Hezekiah also repaired the articles of worship which were broken. Ezequías también reparó los artículos de la adoración que también estaban rotos. He fixed the tables, the lampstands, and other items that were essential to worship. Él reparó las mesas, los pedestales y otros artículos que se usaban en el servicio de la adoración. We don't use those things in our worship today. Nosotros no usamos esas cosas en el tipo de adoración que hacemos hoy, But there are other items of worship that may need to be repaired in church. pero hay otros asuntos o artículos de la adoración que quizás necesitan ser reparados. Items that are essential for worship in our lives are Cosas que son esenciales para la adoración en nuestras vidas son Bible reading and study, so we know what God is saying. estudiar la Biblia, leerla, son cosas esenciales para eso. Prayer, so that we're spending time in God's presence and seeking His help. Oración para pasar tiempo en la presencia de Dios y buscar su ayuda. We need fellowship, building relationships within the body of Christ. Necesitamos comunión unos con otros, necesitamos que se desarrolle una relación entre los miembros del cuerpo de Cristo. We must be giving so that our resources are available to those in need. Nosotros debemos de dar generosamente para que haya para ayudar a otros en necesidad. We need service to show others the love of Jesus through our actions of kindness. Necesitamos servir para mostrarles a otros el amor de Cristo en la forma que nosotros servimos. And we need to do the work of evangelism, telling others about Jesus. Y tenemos que hacer la obra de evangelismo, que es decirles a otros acerca de Jesús. Those are the things that every follower of Jesus should be doing. Esas son las cosas que cada seguidor de Cristo debe estar haciendo. They are the traits of a true disciple. Ellos son los verdaderos discípulos, las muestras de verdaderos discípulos. But if those disciplines break down, our churches become unhealthy. Pero si esas disciplinas se acaban, la iglesia va a dejar de ser saludable. So the church must be renewed, Entonces la iglesia necesita ser renovada and we need to repair the spiritual disciplines that we've allowed to become broken. y nosotros necesitamos reparar los ejercicios espirituales que están rotos. The second step for renewal El is se- Go ahead, sorry. go ahead, Nuno. the second step of renewal is we must remember things that we've forgotten. El segundo punto para la renovación es que tenemos que recordar cosas que hemos olvidado. 2 Chronicles chapter 29, verse 6 and 7 says, Our ancestors were unfaithful and did what was evil in the sight of the Lord our God. They abandoned the Lord and his dwelling place. They turned their backs on him. They also shut the doors to the temple's entry room, and they snuffed out the lamps. They stopped burning incense and presenting burnt offerings at the sanctuary of the God of Israel. En el segundo de Crónicas 29, los versos 6 y 7 dicen que es un hecho que nuestros antepasados rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor, nuestro Dios, y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Dios de Israel. The priests and Levites were responsible to lead the people in worship. Los levitas eran responsables de dirigir a la gente en la adoración, But they lost track of what's important. pero ellos se desubicaron en cuanto a lo que es importante. They were neglecting what God called them to do. Ellos descuidaron aquello para lo que Dios les había llamado. And that can happen in churches today as well. Y eso pasa en las iglesias en nuestros días también. It's way too easy for a church to drift off mission and to stop doing the things that are most important. Es muy fácil para la iglesia irse saliendo de los rieles y
y terminar haciendo cosas que no son importantes mientras descuidamos las que son importantes. We can forget that getting to know people is fine, but introducing them to Jesus is the highest priority. Es importante que entendamos que conocer gente es bueno, pero presentarle a Cristo todavía es más importante. We can forget that the church isn't for us, but for those who need the gospel. Podemos olvidarnos de que la iglesia no es simplemente para nosotros, sino para los que necesitan el evangelio. It used to be said that the church is a hospital for sinners. Era una tradición hablar de la iglesia como un hospital para los pecadores. We can forget that our traditions are wonderful, but we must stay relevant to younger generations. También se nos puede olvidar que aunque nuestras tradiciones sean bonitas y buenas, tenemos que tener algo que sea relevante para las nuevas generaciones. We can forget that although we like the way we do things, we can't let our preferences become the reasons we struggle to grow. Tenemos que pensar que aunque tenemos formas de hacer las cosas que nos gustan, tenemos que dejar de pensar en lo que nos gusta para hacer lo que es conveniente. In Hezekiah's day, the people forgot about the Lord's house and turned their backs on God. En los días de Ezequías, la gente se olvidó de Dios y de los asuntos de Dios y les dieron la espalda. When he became king, he set out to restore that which was forgotten. Y cuando él se convirtió en rey, él de una vez emprendió la labor de restaurar aquello que se había olvidado. And he pointed out very clearly what the people forgot. Y él indicó muy específicamente qué era lo que ellos habían olvidado. They forgot to stay committed to the holiness of God. Ellos olvidaron su compromiso con la santidad de Dios. They forgot to keep the Lord first in their lives. Ellos olvidaron que el Señor tiene la primacía en sus vidas. They forgot to keep worshiping the Lord's house every week. Ellos olvidaron que debían adorar al Señor todas las semanas. And that's why the temple closed. Y por eso el templo terminó cerrado. They forgot to keep the house of God beautiful. Ellos se olvidaron de mantener la casa de Dios hermosa. And they forgot to maintain a healthy relationship with God. Y ellos olvidaron mantener una relación saludable con su Dios. We must remember and begin to do the things that have been forgotten. Nosotros necesitamos recordar y hacer de manera estable aquellas cosas que hemos dejado de hacer porque Dios las ordenó. If we don't remember them, renewal cannot happen. Y si no las recordamos, la renovación no va a ocurrir. The third step to renewal is we must acknowledge the cost of turning away from God. El tercer punto con respecto a la renovación es que tenemos que entender el costo, el precio que hay que pagar por habernos alejado de Dios. 2 Chronicles chapter 29, verse 8 and 9 says, "That is why the Lord's anger has fallen upon Judah and Jerusalem. He has made them an object of dread, horror, and ridicule, as you can see with your own eyes. Because of this, our fathers have been killed in battle, and our sons and daughters and wives have been captured." Los versículos 8 y 9 de Segunda de Crónicas 29 dicen: por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. I sometimes fear that people think there are no consequences for turning our backs on God and His Word. Muchas veces siento como que la gente no entiende que hay consecuencias por descuidar nuestra relación con Dios y abandonar sus caminos. But there are. Pero sí hay consecuencias. Hezekiah pointed out that the wicked actions of the leaders and the people stirred up the anger of God.
Ezequías les dijo, por el comportamiento malvado de nuestros líderes, hemos recibido castigo de parte de Dios. There were some severe consequences. Hay consecuencias funestas. Men had been killed in battle, and their sons, daughters, and wives were captured by their enemies. Los hombres han sido matados en la batalla y los hijos y las mujeres han sido llevados cautivos. Judah and Jerusalem became objects of dread, horror, and ridicule. Judá y Jerusalén se convirtieron en objeto de horror, de desolación y de burla. No longer was anyone afraid of God's people. Ya la gente no le temía al pueblo de Dios. They were ridiculed publicly. Los ridiculizaban en público. And because of the sins of the fathers, they experienced God's wrath. Y por los pecados de los padres, ellos estaban experimentando la ira de Dios. The same thing can happen to churches. Eso puede pasar en las iglesias también. Churches are losing people and influence in their community. Las iglesias están perdiendo la gente y su influencia en su comunidad. And it saddens me to say that evangelical Christians are now viewed by many as a political voting bloc. Y es muy triste para mí tener que decir que ahora mismo los cristianos evangélicos están siendo vistos como voto político, They should be sources of healing and hope. en vez de recursos de esperanza y de sanidad. And so people ridicule, mock, and make fun of the church today. Así que la gente ridiculiza y se burla de la iglesia en los días que vivimos. We grieve the Holy Spirit when we fail to honor God. Y nosotros entristecemos al Espíritu Santo por la forma en que nos manejamos como iglesia. There is a cost to turning away from God, Hay un costo por darle la espalda al Señor. and we must turn back to Him if we're going to be spiritually healthy again. Y debemos volver a Él para poder volver a ser saludables otra vez. Step number 4, Punto número 4, paso número 4. we must restore the commitment that has ended. Necesitamos restaurar los compromisos que habíamos hecho. 2 Chronicles chapter 29, verse 10 and 11. Los versos 10 y 11 del mismo capítulo 29 de Segunda de Crónicas. But now I will make a covenant with the Lord, the God of Israel, so that his fierce anger will turn away from us. My sons, do not neglect your duties any longer. The Lord has chosen you to stand in his presence, to minister to him, and to lead the people in worship and present offerings to him. Los versículos 10 y 11 de Segunda de Crónicas 29 dice, yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Hezekiah's goal was to turn back the anger of God. La intención de Ezequías era que desapareciera la ira de Dios. He made a covenant with God. Él hizo un pacto con Dios. He committed to seek God with all his heart and to lead the people to do the same. Él se comprometió a dirigir la gente para que buscaran a Dios de todo corazón y lo hizo así enseñándoselo, se lo dijo así a la gente. He was going to restore the commitment that had ended. Él iba a restaurar el compromiso que ya se había hecho. There's an interesting context to this story. Y hay un contexto interesante para esta historia. The king of Assyria was preparing to invade Judah. El rey de Asiria estaba preparado para invadir a Judá. Hezekiah's first response to the threat was to commit the nation to seeking God. La primera respuesta de Ezequías para esa amenaza fue comprometer al pueblo a buscar a Dios. If Hezekiah had responded to the military threat in a military way, the Assyrians would have understood. Si Ezequías hubiera respondido a esa amenaza militar con una respuesta militar, los asirios no hubieran entendido la realidad.
they would have matched army against army, and Judah may have lost. Y ellos simplemente hubieran medido ejército contra ejército y en ese sentido Judá hubiera perdido. But Hezekiah turned to God first. Pero Ezequías se volvió hacia Dios primero Later, he made military preparations. y luego hizo las preparaciones militares. When the day of battle approached, Hezekiah encouraged the people. Cuando se acercó el día de la batalla, Ezequías le exhortaba a la gente. He said, "Be strong and courageous. Él decía, sean fuertes y valientes. Don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria or his mighty army. No tengan miedo por el rey de Asiria y su gran ejército, For there is power far greater on our side." porque hay poder mucho más grande en nuestro favor. He may have a great army, but they are merely men. Ellos pueden ser un gran ejército, pero son simples humanos. We have the Lord our God to help us and to fight our battles for us. Nosotros tenemos al Señor nuestro Dios para ayudarnos y a pelear nuestras batallas por nosotros. Hezekiah knew that his commitment to seek God first opened the door to God's blessing. Ezequías sabía que comprometerse primero a buscar a Dios para la batalla, eso le garantizaba la bendición de Dios. And with God's help, Judah won the battle. Y con la ayuda de Dios, Judá ganó la batalla. When church numbers decline, Cuando se reducen los números de las actividades de la iglesia, our first instinct is to do whatever we can to get the numbers back up. Normalmente la primera reacción que tenemos es, vamos a hacer actividades para que los números suban. But that would be a mistake. Pero eso sería un error. Remember the moral of our opening story? ¿Recuerdan la moraleja de la historia que les dije al principio? If you don't do things the right way, you can end up with mud in your face. Si no haces las cosas de la manera apropiada, puedes terminar con la cara llena de tierra. The overarching truth is that for renewal to take place, our first priority should be to seek the Lord. Tenemos que tener en cuenta que para conseguir la renovación, la primera cosa que tenemos que procurar es buscar al Señor. Churches can be healthy again, but only by the life-giving power of God's Holy Spirit. Las iglesias pueden volverse saludables, pero solamente por el poder magnífico de nuestro Dios. God is able to make renewal happen. Dios puede hacer que la renovación ocurra. Jesus is willing to make renewal happen. Jesús está listo para hacer que la renovación ocurra. And the Holy Spirit is anxious to give the power that's needed for renewal to Y happen. el Espíritu Santo quiere dar ese poder para que ocurra la renovación. Tom Cheney, a church renewal specialist, said this: Un especialista en renovación de iglesias de apellido Cheney, Tom, dijo esto. "We will never see renewal within the church Nunca vamos a ver a la iglesia renovarse until the people of God restore the things which have fizzled out hasta que la gente restaure las cosas que ha abandonado in our spiritual walk so that we can get back to being right with God." en nuestra caminata espiritual para que volvamos a estar bien con Dios. That's what Hezekiah demanded of the priests and Levites. Eso fue lo que Ezequías le demandó a los levitas y a los sacerdotes. He told them to purify themselves. Él les dijo, purifíquense. Then he commanded them, Entonces les mandó, "Do not neglect your duties any longer. no descuiden sus responsabilidades de ninguna manera en el futuro. The Lord has chosen you to stand in his presence, El Señor los ha escogido para que estén en su presencia, to minister to him, para que ministren delante de Él and to lead the people in worship and present offerings to him." y para que dirijan a la gente en adoración y presentando sus ofrendas al Señor. They were chosen to serve, and they needed to get back to work. Ellos habían sido escogidos para servir y ellos necesitaban volver a cumplir con sus responsabilidades.
Church renewal is possible. La renovación de la iglesia es posible. God can breathe new life into any congregation. Dios puede respirar nuevo aliento a cualquier congregación, But we must never forget that renewal starts with seeking God. pero nunca debemos olvidar que la renovación comienza buscando a Dios. You'll remember that Jesus said, apart from me, you can do nothing. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús diciendo que apartados de mí nada pueden hacer? So as you seek and pray for renewal in churches, Así que mientras están orando y pidiendo a Dios por la renovación de la iglesia, remember that we must fix what is broken. recuerden que tenemos que reparar lo que está roto, We must focus on our mission, tenemos que enfocarnos en la misión and we must commit to serve and honor God in everything that we do. y debemos de comprometernos a honrar y a servir a Dios en todo lo que nos ha mandado. May God bless all of you and this congregation with real spiritual growth. Que el Señor los bendiga a ustedes y a esta congregación con verdadero crecimiento espiritual. Good job.